Relatos Paranormales Oficial. Doña Flora era una mujer mayor que vivía al frente de nuestra casa. Todo el mundo decía que ella era una bruja. Ya saben, cuando el pueblo es chico, tal cual era en esos días, todos se conocen entre sí. El tema es que yo era un niño aún cuando ese rumor llegó hasta mí, y debido a mi escaso conocimiento sobre el tema, creía que una bruja hacía referencia a una mujer que tenía poderes mágicos o algo así, y eso me hacía ignorar absolutamente sobre lo malvada que éstas pueden llegar a ser. Tenía unos 12 años de edad más o menos cuando ocurrieron estos acontecimientos que les voy a compartir esta noche. Turbios días en los que experimenté un verdadero terror, y no solo yo, sino más bien los padecimos toda la familia. No obstante, creo que de todos, yo soy el único que hasta el día de hoy aún tiene pesadillas sobre ello. Moisés, ya te dije que no juegues a la pelota con tus amigos en la calle. Es peligroso. Puede pasar algún vehículo y suceder una tragedia. Jueguen en el fondo de la casa, ahí tienen mucho espacio. O si no, le pides a tu hermano que los acompañe hasta la cancha de fútbol. Me reprochó una tarde mi madre. Pero mamá, Guillermo nunca nos quiere llevar. Siempre se lo pedimos, pero no nos hace caso. Le respondí, lamentándome. Cuando no quiera hacerlo, me avisas. Yo le ordenaré que los lleve. O de última, tal como te lo acabo de decir, pasen al fondo y jueguen ahí. Tienen bastante espacio, y a su vez aprovecho para vigilarlos. Está a punto de volver a poner excusas, pero cuando mi madre se me adelantó para decirme aquella frase, me dejó mudo de terror. ¿O qué? ¿Y tus amigos quieren que doña Flora salga de su casa y los agarre? En efecto, la vieja bruja solía tener esa costumbre. Cuando encontraba a algún niño solo en la calle, o incluso a varios, si no había ningún mayor que la viera, ella corría tras ellos para agarrarlos. A mí ya me había pasado en más de una ocasión. Nunca nos pegaba ni nada de eso, pero nos sujetaba con fuerza y nos comenzaba a sacudir mientras nos miraba, con el enojo en su cara horripilante. Para colmo de males, ella jamás estaba sola. Un perro de tamaño promedio la acompañaba siempre. Era su mascota, pero para nosotros era el perro del mismísimo diablo. Su pelaje negro y ojos profundos bastaba para hacernos temblar de miedo, ni bien lo veíamos. Me acuerdo que una tarde de enero, cuando ya estábamos de vacaciones, y por consiguiente nos encontramos jugando en la calle con mis amigos, ni siquiera nos dimos cuenta cuando ella y su perro aparecieron. En esos tiempos teníamos una mascota también, un perro de porte pequeño que justamente se hallaba ahí conmigo, y es a quien el perro infernal de doña Flora se dirigió directamente. Solo le llevó unos segundos para aniquilarlo. En tanto nosotros gritamos espantados, el maldito perro clavaba sus mandíbulas en el cuello de mi pobre mascota, en tanto lanzaba alaridos de dolor. Lo dejó recién cuando mi hermano Guillermo salió de la casa para saber a qué se debía el alboroto, como si el maldito perro infernal supiera que era hora de detenerse. Nuestra mascota quedó tendido sobre la tierra, misma que iba absorbiendo lentamente el líquido hemático que le salía del hocico. La vieja bruja ni siquiera fue capaz de disculparse, mientras mi hermano comenzaba a reclamarle. La desgraciada solo atinó a sonreír para a continuación darse la media vuelta e ingresar a su casa, acompañada de su bestial compañía. Después de esa anécdota, dejamos de ver a la bruja en las calles. Todos pensamos que se debía a que no quería encontrarse con mi hermano o mis padres, para así evitar seguir recibiendo quejas. No obstante, una noticia nos estremeció a todos días después. Uno de los hijos que la vieja tenía vivía cerca de la zona. De vez en cuando solía venir a visitarla, y ese fue el caso cuando al ingresar a la casa una mañana, la halló sin vida, acostada en su cama. Se decía que había sufrido un paro cardíaco, aunque otros, con mucha imaginación, por ejemplo, nosotros, los niños del barrio, decíamos que de seguro el diablo vino a llevársela para saldar cuentas. Pero mamá, ¿qué tiene de malo? Sí, ya sé,
La casa de la vieja es un asco, pero su hijo fue generoso conmigo cuando le propuse alquilarla. Como te dije, sus hermanos y él piensan venderla a muy bajo precio, pero ya sabes que no me alcanza para comprarla. Así fue por eso que le pedí que me la alquilara. A fin de cuentas, ellos crecieron siendo nuestros vecinos. Yo jugaba con ellos cuando éramos niños. Que su madre sea una bruja despreciada por todos es un asunto aparte. María Isabel pronto dará a luz y aquí vivimos apretados. Así que por esa razón voy a aprovechar que me dejaron la casa en alquiler. Mi hermano Guillermo tenía razón. Él era el mayor de todos mis hermanos y su novia estaba embarazada. Y aunque a mí se me erizó la piel con solo imaginar que vivirían en esa misma casa, era una buena oportunidad para ellos, puesto que en verdad nuestro espacio era bastante reducido. Eso teniendo en cuenta que María Isabel vivía con nosotros para ese entonces. Sin embargo, y siendo esto lo que más terror me causaba, era la condición que le puso el hijo de la difunta bruja para que se quedaran a vivir ahí. Se trataba de ese maldito perro del infierno, pues mi hermano debía encargarse de su cuidado. Así que ahora vas a ser cuidador de perros. ¿Quién diría eso, verdad? Que algún día te tocaría hacerte cargo del animal que le arrebató la vida a tu propio cachorro. Son cosas de la vida, le dijo a Guillermo, Miguel, mi otro hermano. Deberías aprovechar y cortarle la cabeza a esa bestia, que sufra lo que le hizo sufrir a nuestro perrito, agregó Luciana, mi hermana. Aquí nadie va a cortarle la cabeza a nadie. Guillermo, tú aceptaste hacerte cargo del animal si te dejaban la casa en alquiler. Entonces, ahora hazte cargo, tal como lo prometiste a esa gente, culminó diciendo mi padre. Mamá se quedó en silencio. Estaba más que claro que ella no quería que Guillermo viviera en esa casa con su mujer. Pero si mi padre le había dado el visto bueno, ni ella ni ninguno de nosotros podía hacer nada al respecto. A los pocos días mi hermano comenzó con la limpieza de la casa. Tenía razón al decir que estaba arruinada, con solo mencionar que el asqueroso olor que salía desde el interior llegaba hasta la nuestra. El único que los ayudó con la ambientación fue Miguel, eso sí, a cambio de unos pesos que Guillermo le prometió pagarle. La limpiaron, la pintaron, cortaron las malezas, la dejaron tan bien que literalmente parecía otra casa. Recién entonces comenzamos a entrar en ella. Pero eso sí, yo jamás iba hasta el patio trasero, ni mucho menos me atrevía a mirar al pequeño cuarto que había al fondo, donde mi hermano tenía encerrado al perro para que no se escapara e hiciera daño a los demás animales del barrio, tal cual lo hizo con quien fue nuestra querida mascota. Cuando pasó más de un mes desde que Guillermo y María Isabel se habían mudado a esa casa, una tarde, al llegar de la escuela, escuché cuando precisamente esta última tenía una conversación con mi madre. La escuché sollozar, así que traté de que no se dieran cuenta de que yo estaba ahí para escuchar la conversación. Lo primero que pensé es que ella había tenido una discusión con mi hermano, ya que este es de carácter muy fuerte, pero a medida de que iba escuchándola hablar, caí en cuenta de que se trataba de algo más que jamás hubiera pasado por mi mente. Le juro, suegra, era ella, la bruja. Primero vi la sombra de una persona cruzando por el otro lado de la ventana. Cuando me acerqué a ver, no había nadie. Guillermo todavía no había llegado a casa, así que me asusté un poco al estar sola. Pero al final me dije a mí misma que de seguro fue un producto de mi mente. Cuando pasaron varios minutos desde entonces, ese perro maldito comenzó a ladrar. Pero no era un ladrido de enojo, sino que era como el que ellos hacen cuando ven a alguien conocido y lo reciben. Al asomarme otra vez a la ventana, seguía sin ver a nadie, pero cuando me di la media vuelta para regresar a la sala, para así seguir viendo la televisión, la alcancé a ver. Era la señora. Estaba parada al lado del cuarto, en donde está encerrado el animal. No tengo dudas, estaba oscuro, pero aún así la pude reconocer. Sentí que el cuerpo se me quedó paralizado, ni siquiera podía gritar. Luego de estar contemplando cómo esa aparición mantenía su cara dirigida hacia mí por varios segundos, escuché cuando alguien abrió la puerta de la casa.
Recién ahí logré reaccionar. Al voltear vi que era Guillermo. Corrí desesperada a sus brazos y rompí en llanto a causa del miedo. Él no me creyó. Aunque mi cuerpo estaba temblando de pánico, él no me creyó. Salió a revisar al patio, pero ya no la encontró. E incluso ese perro infernal ya había dejado de ladrar también. Me acosté sintiéndome mal. Por un lado me dolía que Guillermo no me hubiera creído, y por otro lado, sintiendo el temor de que esa bruja se me vuelva a aparecer cuando yo esté sola. Le dijo a mamá: «Tranquila, yo te creo. No me parecería raro que esa condenada viniera desde el más allá a seguir causando daño. No te preocupes. Si quieres, cuando Guillermo se vaya a trabajar, tú te vienes aquí para que no estés sola. O si prefieres, yo voy a acompañarte, pero no te quedes sola ahí. Recuerda que estás embarazada y te falta poco tiempo para que llegue el momento en el que debes dar a luz. Y para eso, tienes que cuidarte mucho. Y eso implica que no estés poniéndote nerviosa ni alterando, mucho menos espantándote. Tienes que cuidar al bebé que viene en camino», le respondió mi madre. No las volví a escuchar hablar sobre eso. Eso sí, mamá regañó a Guillermo cuando lo vio, tal como lo esperaba. Por mi parte yo no quise volver a esa casa, pero me fue inútil evitarlo cada vez que mis padres me exigían hacerlo, ya sea para compartir un almuerzo con mi hermano y cuñada, o simplemente para pasar un rato charlando. Fue una de esas noches cuando a mi madre se le ocurrió pedirnos que fuéramos. El nacimiento del bebé estaba cada vez más cerca, por lo que ella quería acompañar a María Isabel en todo momento. Mientras ellas dos platicaban en la cocina, mi hermana y yo estábamos en la sala mirando televisión. Y como Guillermo y mi padre aún no habían llegado, se puede decir que yo era el único hombre presente para defenderlas a todas. Seguramente se preguntarán a qué me refiero con defender, pues es lo que les diré a continuación, pero créanme, por obvias razones no pude hacer nada al respecto, ya que ningún niño de mi edad podría haber evitado quedarse petrificado ante tan espeluznante aparición. Las risas de una mujer comenzaron a resonar en el patio. Primero se escuchaban como si estuvieran lejos de allí, hasta que de golpe se escuchó justo al otro lado de la sala, es decir, desde el otro lado. Al instante, oímos a María Isabel comenzar a llorar de terror, repitiendo una y otra vez que era ella, la bruja, y eso fue suficiente para que nosotros también nos espantáramos. Ya estábamos a punto de salir de la casa cuando mi padre y hermano llegaron juntos. De eso nos dimos cuenta cuando, al intentar abrir la puerta y no lograrlo, comenzaron a llamarnos desde afuera. Sin lugar a dudas, fue ese espanto el que no les permitió que ingresaran, ya que, de forma tan violenta como improvisada, las ventanas se abrieron bruscamente, dando lugar así a que esa maldita bruja ingresara. Se quedó ahí, observándonos de forma macabra. Su rostro evidenciaba que se trataba de una aparición fantasmal, o tal vez era su propia alma deshecha, ya que su apariencia era como la de un cadáver en putrefacción. Lo más turbio fue ver que ese maldito perro ahora estaba con ella también, tal cual lo hacía siempre. No sé en qué momento ingresó, simplemente apareció en un abrir y cerrar de ojos. Probablemente el alma de la bruja desapareció, mientras que todos estábamos frente a la puerta tratando de abrirla. De igual manera el perro debió aprovechar en ese momento para salirse, ya que cuando finalmente la puerta se abrió y mi padre y hermano ingresaron, ambas presencias ya no estaban. Recuerdo clarito cuando mi padre quiso ir hasta el cuarto donde el perro estaba supuestamente encerrado, para así ver por dónde escapó, pero mi hermano no se lo permitió, diciéndole que él se encargaría de eso. Nos salimos de esa casa y regresamos a la nuestra. También lo hicieron María Isabel y Guillermo, luego de juntar un poco de ropa para recién seguirnos. En la mañana siguiente, antes de que se fuera a trabajar, escuché cuando mi hermano le decía a mi padre que era imposible que hayamos visto al perro también. No entendí mucho su contexto, ya que lo único que yo tenía en mente era la horrida cara de esa maldita bruja. Mi sobrino nació días después. Eso nos colmó tanto de felicidad que nos hizo olvidar de lo que estaba ocurriendo en la casa de enfrente, al menos por unos días.
hasta que llegó aquella noche en la que toda la maldad que el alma de esa bruja contenía logró causarnos el pavor más intenso que jamás creímos experimentar. Gracias a Dios, estábamos todos reunidos en la casa, la mayoría en el comedor preparando la mesa para la cena, María Isabel en su cuarto cambiando al bebé y yo en mi habitación alistándome. El grito de mi cuñada fue tan fuerte que me hizo sentir escalofríos. Intenté salir corriendo para dirigirme hacia donde estaban los demás, pero aquella bestia inmunda me lo impidió. El perro que le pertenecía a la bruja estaba parado en la puerta de mi cuarto. Me gruñía, amenazante y siniestro. A su vez escuché cuando los gritos de mi madre y hermana se le unieron a los de María Isabel, como si ellas estuvieran viviendo el mismo terror. Mi padre y hermanos comenzaron a insultar al causante del pánico de las mujeres. Escuché perfectamente cuando pronunciaron la palabra bruja maldita, por lo que entendí de quién se trataba. Luego sabría de que ésta se le apareció en la habitación a mi cuñada y con sumo descaro intentó arrebatarle el niño, al menos es lo que me contaron. Lo cierto es que yo gritaba enloquecido de terror, pero nadie vino a rescatarme hasta varios segundos después. Fue cuando vi al perro escapar antes de que Miguel llegara a mi cuarto. Fue un verdadero infierno esa noche. En tanto sostenía al bebé en sus brazos, mi cuñada no paraba de llorar. Todos ellos vieron a la bruja menos yo, pues como les dije, su perro bestial custodiaba la puerta de salida. Horas después, lograron traer a un sacerdote, quien bendijo la casa. Asimismo se cruzó a la casa del frente, es decir, a la de la bruja, para también invocar la bendición de Dios en ese lugar. Aún así, las cosas no se calmaron, al menos no de repente, ya que tuvimos que seguir siendo acosados por esa entidad por varias noches más. O tal vez debería hablar en plural, puesto que no solo la bruja venía desde el más allá. Yo mismo me encargué de quitarle la vida a ese perro. Nunca aceptaría cuidarlo, después de haberle hecho eso a nuestra mascota. Ya después le mentiría a los hijos de la bruja que se escapó y no volvió más. Lo hice sin que nadie se diera cuenta, y a los pocos días de haberme cambiado a esa casa. Es por eso que me parecía imposible de que María Isabel lo hubiera escuchado ladrar y que luego lo vieran. Está enterrado precisamente dentro de ese cuarto del patio, y al parecer esa cosa también regresó del infierno. Cuando Guillermo nos contó eso, a mí se me erizaron los vellos del cuerpo. Jamás creí que los animales también pudieran hacer eso. Me refiero, venir desde el más allá. Aunque el padre nos dio otra explicación al decir que eso, en realidad, no se trató de otra cosa que un demonio, tomando forma de ese perro, para así atormentarnos aún más. Ahora bien, mi duda es la siguiente: ¿y si en realidad ese perro espectral siempre se trató de eso? Es decir, si siempre fue un demonio, tal vez fue con el que la vieja bruja estaba pactada, y que esa es la razón por la que siguieron manifestándose juntos. Eso y todo lo que está relacionado con ese dúo infernal no me interesa para nada. No obstante, cuando a veces salgo de casa y miro hacia el frente, se me hiela la sangre con solo imaginarme que se me volviera a aparecer, algo que hoy en día, gracias a Dios, no volvió a pasar. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para relatos paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá para que los vean. De igual forma, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado, quien se dedica a ese tipo de menesteres. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.